Buenos días y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Es un gusto que nos acompañe hoy y le mando un abrazo fraternal de parte de nuestro Señor. Qué gozo tener su palabra en que podemos confiar y depender. Gracias, Señor. Estamos en una serie en el libro de Colosenses. Hoy es la parte 4. Y antes de iniciar, quiero pedirles por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos en YouTube. Y además de eso, puedes seguirnos en Facebook para que no pierdas ninguna oportunidad de ser edificada por la palabra de Cristo. Porque Él es la palabra. Su mensaje es Él. Cuando entendamos que Él nos quiere compartir su vida, nosotros nos damos cuenta del verdadero mensaje de las buenas noticias de la gracia de Dios. Y la semana pasada vimos que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Y ustedes, hablando a nosotros, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Wow! Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y la plenitud de Dios está ahora en el Espíritu en nosotros, porque somos templos del Espíritu. Muy bien. Entonces, en el 13 se refiere más atrás a los versículos anteriores. Colosenses 2:13 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la circuncisión? La circuncisión era espiritual, era recibir el Espíritu de Dios en nuestra vida. En otras palabras, nacer de nuevo o tener un nuevo comienzo. Es cambiar de naturaleza. Pasarse de ser un simple ser humano a la humanidad 2.0, el plan de Dios. Y en la segunda parte del versículo dice: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que tenemos pendiente por los requisitos de la ley. Dos puntos importantes aquí. Nos perdonó todos los pecados. No está en juego, no está canjeando, manipulándonos, que esta no la voy a perdonar, este sí, este no, porque de acuerdo a que si te cambias tu conducta, se lo perdono, y si no, no. Eso no es bíblico. Dios perdonó los pecados en la cruz de la humanidad. Es un acto pasado para nosotros aquí en el segundo milenio. Ya pasó. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? No tener conciencia de esa libertad en Cristo. Y recuerde que estoy diciendo, Dios perdonó el pecado, pero el ser humano puede escoger vivir como le da la gana y arrepentirse, que es tomar una decisión y cambiar su conducta, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, o no. Y vivirá las consecuencias de esas decisiones. Pero tenemos una conciencia de culpabilidad moderna, donde las personas están pensando en el pasado, que hice mal, me equivoqué, metí la pata, ofendí, hice daño a otras personas. Y está bien que reflexionemos en nuestros errores y creemos la palabra en cuanto a nuestra nueva identidad para no caer en lo mismo de nuevo. Pero no tenemos que darnos una paliza espiritual o
psíquico, en nuestra mente, de que somos ineptos, fracasados, frustrados, perdedores y que nunca podemos agradar a Dios. Sí podemos agradar a Dios por medio de la fe. La fe en la obra del Hijo, que es lo que transforma nuestras vidas. Y la anulación de la deuda. Yo no sé usted, todos tal vez en algún momento hemos vivido con deudas. Y es vivir un martirio, es malo. La palabra dice, no debéis nada a nadie, sino el amor unos hacia otros. La deuda pendiente que tenemos con el Señor es el amor. Tenemos que amar porque es nuestra nueva naturaleza. Muy bien. Él quitó esa deuda. Ya podemos vivir en completa libertad. Dice, clavándola en la cruz. Y desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo venció todos los enemigos que la humanidad hoy está luchando para vencer. En el nivel emocional nos venció a un carácter, por decirlo imperfecto, porque nos da el carácter de su Hijo en el Espíritu en nosotros y somos guiados por el Espíritu, andamos en amor, que es la unión perfecta. En el ámbito físico venció a la enfermedad y derrotó al enemigo, que es el que oprimía a los seres humanos, el diablo, por medio de la enfermedad y otras formas también. Y venció en el área también material. Entonces Dios realmente da la victoria total a su iglesia. Y su iglesia es todo aquel que cree que Cristo es el Señor y se empodera de esa autoridad. Y viene una explicación a partir del 16 hablando acerca de requisitos de la ley. Así que nadie los juzgue a ustedes por los que comen o beben o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir. Recuerde que cuando esta carta fue escrita, Cristo ciertamente había resucitado, las personas estaban naciendo de nuevo, estaban entrando en los primeros días de la iglesia de Cristo, el primer siglo, pero el templo y los ritos y los sacrificios que hacía el Sanedrín y los sumos sacerdotes y todo lo que enseñaban los fariseos y los saduceos seguía en pie. Todo seguía en pie. Por eso aquí Pablo dice es una sombra de las cosas que están por venir, porque él veía que todavía el judaísmo estaba dominando al pueblo en ese momento, pero que en Cristo no era necesario. Muy bien. Muy bien, vamos a bajar un poquito más y dice en el versículo 20, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Ve, la única explicación de este versículo que van a desaparecer es porque todavía teníamos una iglesia mezclando la ley de Moisés con la libertad en Cristo, que es por medio de la fe. Entonces Pablo tenía bien claro que esto iba a desaparecer para los hermanos que se habían seguido el camino al Mesías, que no era necesario un montón de ritos y requerimientos que exigía la ley. De hecho, nosotros hoy, 21 siglos después de Cristo, nunca fuimos judíos y nunca tuvimos todos esos requisitos, ni siquiera cuando nacimos. Y en el 23 dice, ¿tienen su duda?
tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esa traducción, esa palabra es realmente carne en el griego. Entonces, de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Y así es. Si usted le dice a alguien, por favor, no me abren esta gaveta, porque en esta gaveta tengo unos documentos que son muy delicados y no quiero que los vean. La primera cosa que va a hacer esa persona es abrir la gaveta y buscar los documentos. Entendemos eso desde el relato de la primera ley que fue emitida a la humanidad, y fue en el Edén, donde Dios le instruye a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comas ese fruto. Era el único mandato, el único orden que había dado Dios a la humanidad, y dicho y hecho, se rompe el mandato. El apetito del ser natural es basado en sus instintos, en sus 5 sentidos, lo que necesita, lo que opina, lo que cree, lo que siente. Y la única manera de salir de ese círculo vicioso es a través de un cambio en la naturaleza. Un cambio donde hay un nuevo nacimiento, donde está la infusión del Espíritu y una transformación de la forma de vida del ser humano desde adentro hacia afuera. Por eso, leyes impuestas desde afuera para adentro no sirven, porque producen frustración o producen rebeldía o sentido de fracaso, o lo contrario, cuando nos creemos la última Coca-Cola en el desierto: orgullo, soberbia, de que yo sí cumplí. Como fue con la época de Jesús, donde el que más atacaba era a la jerarquía religiosa que está encima del pueblo de judío, imponiendo leyes que ni siquiera ellos obedecían, pero hacían la apariencia de haber obedecido. Un orgullo, una santidad falsa, una autojustificación. Y lo que Dios realmente le interesa es la nueva naturaleza dirigiendo a nosotros desde adentro en nuestra vida, desde nuestro espíritu, guiando la mente a la verdadera naturaleza de Dios. Que Dios es amor, que Dios es poder y autoridad, y esto ha sido delegada a sus hijos e hijas. Y eso es lo que nos tiene que conducir ahora, desde adentro hacia afuera, pero solo por medio de la fe, no como una imposición de que tengo que hacer, yo tengo que. Si usted tiene que, usted no ha entendido en esa área de su vida. Es que yo tengo que confesar que soy sano. No, usted lo hace porque lo cree, porque tiene una plena convicción. Recordamos lo que dice la palabra en cuanto a la duda. El que duda es porque no ha sido, o el que teme, porque temor es realmente una manifestación de la duda. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios hacia nosotros, que Él nos ama, que nosotros somos sus hijos amados y que nos ve por medio del sacrificio de Jesús y nos ve con los mismos ojos que ve a su Hijo Jesucristo. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. La maravilla es, sin que yo hiciera nada, Dios cambia su perspectiva y Dios me ve con unos ojos de amado hijo o hija de Dios, con una nueva naturaleza habitando en nosotros, que es transformador y nos da la misma calidad de vida que tuvo Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Esas son buenas noticias.
Eso responde a todos los problemas, todas las preguntas del ser humano en cuanto a esta vida. ¿Quién soy? ¿Resuelve el problema de nuestra identidad? ¿Para qué nací? ¿Resuelve el problema del propósito de su vida? Porque los propósitos cambian, toman un giro abrupto en nuestra vida. Y además de eso, contestan la pregunta, ¿a dónde voy? La eternidad. La gran pregunta que todo ser humano lucha diariamente, que es, ¿habrá vida después de esta vida? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a ver en mi familia? Todas estas preguntas están contestadas al pasar a la eternidad con Cristo. Todo y una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Y por supuesto, el que sabe que tiene su destino resuelto, el que sabe y tiene convicción de que puede vivir una vida plena aquí en la tierra, vive en gozo. Entonces la palabra se cumple. Por ejemplo, reflexionando en Romanos 14, 17, que encajona muy bonito aquí con este pasaje de Colosenses, es que el reino de Dios no es bebida, no es comida, no es leyes dietéticas. Eso no es cómo agradar a Dios. Ciertamente es bueno para su salud y cuidar el templo, cuidar su vida. Eso sí es muy bueno, se lo recomiendo, igual que un montón de otras cosas. Pero el reino de Dios es justicia, entender la justicia de Dios para mí. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Y más importante, ¿qué fue lo que sucedió en la resurrección? Y eso es lo que hemos estado hablando la semana pasada y hoy. La resurrección es la llave a la puerta de la vida espiritual y nacer de nuevo, donde hay una circuncisión del corazón espiritual por medio del Espíritu Santo, dándonos la vida de Dios mientras estemos aquí presentes en el planeta Tierra. Ese es una maravilla. Y si las hermanas y los hermanos en Cristo pudieran entender esto, vivirían esa nueva clase de vida que Dios quiere compartir, con todos sus beneficios de la gracia. La gracia solo quiere decir realmente regalo. Es un regalo a la humanidad. Es la repatriación de la humanidad en la nacionalidad de Dios. Entrar en la familia de Dios. Ser uno con el Creador. Esa es la meta de nuestro Padre y lo efectúa por medio del sacrificio de su Hijo y la transformación de cada ser humano por medio del Espíritu Santo desde su interior. Y el modus operandi de Dios, la manera de operar a Dios es por medio de la fe. La fe en lo que Él ya nos dio, que Él nos da todas las herramientas, todo el poder para efectuar esto. Solo cedemos nosotros nuestras vidas a Él para que vivamos la vida que Él desea que tengamos. Entonces, terminando Romanos 14, 17, dice, el reino de Dios es justicia. Entender esto. Dios ya me ve como su hijo o hija. Gozo y paz en el Espíritu. Gozo y paz. El fruto de haber creído. El fruto diario en las circunstancias y situaciones de la vida que enfrentamos, donde no nos fijemos en los 5 sentidos, no nos fijemos en lo que dicen los periódicos, no nos fijamos en lo que dice el vecino, nos fijamos en lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra vida y que quiénes somos. La clave de vivir el reino de Dios es entender la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios exaltó a Cristo a lo sumo. Pero lo que la iglesia ha olvidado es levantó a su iglesia juntamente con Él, porque somos un cuerpo donde Él es la cabeza, Él es el que manda. Pero todos recibimos el beneficio de esa exaltación y ese empoderamiento
Y esa nueva naturaleza de amor ya nos pertenece a su iglesia. Vivamos así. Creemos lo que Él dice acerca de nosotros y viviremos conforme a la voluntad de Dios. Y seremos grato olor como incienso para Dios con nuestras vidas. Bueno, bendiciones y seguiremos.